Vamos razonablemente bien, solo con 5 minutos de retraso, de manera que con el calendario y el horario previsto, ahora la idea que teníamos, la doctora Camarasa y yo, es que los dos pilares del Estado que tienen más capacidades y más recursos, 51 y 36% del presupuesto nacional, pues respondieran a estas dos preguntas que he formulado antes a la Administración local, y es ¿qué enseñanzas han extraído de todo este año de gestión de la catástrofe y qué elementos? Les voy a pedir un esfuerzo un poquito adicional en la segunda pregunta. ¿Qué mejoras entienden que cabría abordar? Y si creen, después de escucharse uno u otro, si habría algunos puntos en común, como poderes públicos, que son Estado. Si creen que hay alguna posibilidad, algún resquicio de esperanza para que lo que ya se ha dicho esta mañana tantas veces, pudiéramos mejorar un poco en materia de coordinación y de cooperación entre administraciones. Pero vamos por partes. La primera pregunta, bueno, no hace falta que yo me extienda en presentaciones, obviamente. Zulima Pérez es doctora en Derecho, es profesora de la Universidad de Valencia y ahora ocupa el puesto de comisionada especial del Gobierno de España para los procesos de recuperación de la DANA. Señor vicepresidente del Gobierno valenciano y conseller de Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana, pues prácticamente desde que tomó posesión ha tenido que ocuparse en exclusiva de la gestión de la catástrofe desde el ámbito, desde la escala regional. Ambos han ido trabajando y elaborando planes de recuperación, plan director de análisis y anticipación y reacción de las catástrofes naturales, aprobado en septiembre, y antes el plan de recuperación en Davant. El Gobierno de España, mediante reales decretos ley y decretos posteriores, ha ido ocupándose de planes de recuperación de territorio afectado por la DANA. Ambos han allegado una parte importantísima de recursos, el Gobierno central más porque dispone de más recursos, el Gobierno autonómico menos porque dispone de menos recursos, pero han intentado allegar una cantidad importante de recursos, importante. Ahora nos dirán en qué punto estamos de aquel escenario presupuestario que había, cuánto llevan comprometido ya, para que se hagan una idea ustedes de la dimensión de la catástrofe, ahora nos lo van a explicar. Y vamos, como les decía, por parte. A la comisionada especial, la primera pregunta sería ¿qué balance haces de este año de gestión? ¿En qué elementos destacarías más? ¿Qué luces destacarías más de la actuación del Gobierno central, de la Administración General del Estado? Y si ves alguna sombra. Primera pregunta. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies. Gràcies por contar con nosotros, con el Gobierno de España, para poder participar en estas jornadas. Primero porque evidentemente es un espacio de reflexión continua que se produce aquí en la Universidad de Valencia, además por la amistad y el cariño que les tengo a sus impulsores, y también por estar en casa. A mí venir a la Universidad de Valencia siempre pues, me produce una gran satisfacción volver y poder estar compartiendo con todos vosotros cuál es el trabajo y cuál es el balance que desde el Gobierno de España se realiza de las acciones realizadas. Bueno, yo creo que pues, el balance es positivo, pero que sea positivo no significa que quede muchísimo por hacer y que tengamos que aprender mucho de lo que ya se ha hecho. Yo creo que la actuación que se ha tenido por parte del Gobierno de España en esta DANA o en esta catástrofe ha sido ya diferente a la actuación que se tenía en otras catástrofes. Yo creo que lo primero es plantear qué papel tiene el Gobierno de España normalmente frente a las catástrofes en los diferentes territorios. Vimos en su momento, o nosotros hemos actuado en muchísimos episodios, pero particularmente parecidos
quizá estaríamos en el último, que fue el del volcán de La Palma. De la actuación del Gobierno de España en relación con el volcán de La Palma a la actuación del Gobierno de España en relación con la Dana de Valencia, ya ha habido un cambio fundamental. Es decir, se ha abordado la emergencia de una manera distinta. Y mucho de ello, además, viene también derivado de las lecciones que los gobiernos, también el Gobierno autonómico, porque el Gobierno autonómico ahora el Gobierno autonómico de la Generalitat está haciendo ahora cosas que se aprendieron durante la pandemia y que ya fueron puestas en su momento para atender a la población en ese momento, pero que nos permiten, sobre todo nos han permitido ser más rápidos en la gestión o en la atención a la emergencia y a la reconstrucción. Como les he dicho, el papel ha sido distinto. Normalmente el Gobierno de España lo que hacía es financiar las obras, la reconstrucción que era realizada por parte de los ayuntamientos. Pues, por ejemplo, las infraestructuras municipales. Siempre se han financiado al 50% por parte del Gobierno de España y otras administraciones, como por ejemplo la Administración Autonómica u otras administraciones, han puesto el resto de financiación. En este caso, la magnitud absoluta de la tragedia, de lo que asoló la Dana, hizo que lo que nos planteásemos es en que desde el Gobierno se financiase el 100% de las infraestructuras municipales. Hemos tenido ahora 2 alcaldes aquí y vemos que muchísimas de las competencias recaen en manos de los alcaldes. Ahí está el Gobierno de España para ayudar en la financiación y para acompañarlos en esa reconstrucción tan necesaria, pues, de sus infraestructuras, de su alcantarillado, de volver a la normalidad de los servicios que proporciona cada uno de ellos y, por lo tanto, tenemos una coordinación absoluta con todos los ayuntamientos, de todos los colores además. Lo han dicho antes, lo ha dicho el profesor Romero, cuando escuchas a los alcaldes muchas veces no sabes de qué color político son. Y eso es muy positivo. Y es positivo porque os puedo decir de verdad que los alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos están trabajando conjuntamente y conjuntamente también con el Gobierno de España para llevar adelante esta reconstrucción. Y no tiene nada que ver de colores políticos, tiene que ver de trabajo, de cercanía y de echar adelante todo lo que se está poniendo por delante. Por lo tanto, esta es una de las primeras cuestiones. Después, el Gobierno de España también, evidentemente, ha actuado en la reconstrucción rápidamente en las cuestiones que son competencia directa. Pues, por ejemplo, las carreteras, las vías de tren. Pensad que esta Dana dejó 160 kilómetros de carreteras estatales afectadas, 150 kilómetros de vías de alta velocidad y casi 300 kilómetros de vías de cercanías. Esto intentamos que fuese de la manera más rápida posible reparado, porque al final el volver a tener comunicación entre los pueblos pues era una de las cosas más importantes. En 15 días, por ejemplo, se repusieron las vías de alta velocidad, en un mes se recuperaron la C1, la C2 y parte de la C3, que todavía queda una parte pendiente desde Aldaya, y pues se pusieron también en funcionamiento más de 20 infraestructuras locales. Por lo tanto, esa participación directa y afección directa a las competencias que son estatales. Y he dicho que también actuamos de una manera distinta porque otra de las críticas que se hacía siempre, que se hace siempre a los gobiernos y que sigue haciéndose, aunque realmente no es verdadera, es el hecho de que las ayudas no llegan. Yo supongo que lo habréis oído de manera reiterada. Se dicen que las ayudas no están llegando a las personas. Una de las cuestiones que se puso por primera vez sobre la mesa en el Estado es que todas las ayudas que diésemos tuviesen un anticipo, es decir, que mientras que se tramitase esa ayuda pudiese llegar a las personas más afectadas un anticipo de la misma para que nadie se quedase sin la misma. Por lo tanto, es también otra de las lecciones.
Y después, dos cuestiones más en las que estamos basándonos en la reconstrucción y en las que yo quiero poner el acento. La primera es en hacer una reconstrucción más social. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la reconstrucción no se trata únicamente de levantar muros, de reponer infraestructuras. La reconstrucción va muchísimo más allá. La reconstrucción afecta a las personas, ha afectado a las relaciones sociales, ha afectado a la vida misma de los pueblos y ciudades que han sido afectadas. Por lo tanto, hacer una reconstrucción basada en las personas era algo importantísimo para nosotros. Por ello, basamos esta reconstrucción en las personas que han sido más afectadas. La mirada tiene que ser siempre puesta desde las personas más vulnerables. Si nosotros empezamos la reconstrucción desde esa mirada de las personas más vulnerables, vamos a poder obtener ciudades pues, mucho más justas, mucho más resilientes y, sobre todo, mucho más inclusivas. Pensemos que la DANA no afectó a todo el mundo por igual. La DANA agravó una situación o agravó situaciones que previamente ya existían. La DANA agravó que las personas que eran más vulnerables, que ya tenían dificultades previas, tuviesen muchísimo más. Esa es la mirada que nosotros queremos poner en la reconstrucción y que lo queremos hacer además de la mano del tercer sector, que nos ha estado acompañando las organizaciones del tercer sector, tanto a través del Comité de Personas Expertas como también a través de las diferentes reuniones y aportaciones que nos han podido hacer. Por lo tanto, esa incorporación de la dimensión social en todas las fases de la reconstrucción es para nosotros fundamental. Y con ello, lo que intentamos conseguir es hacer ciudades mucho más accesibles y mucho más resilientes. Cuando las ciudades se piensan desde las personas, ahora tenemos la posibilidad de volver a pensar esas ciudades y hacerlo desde las personas. Hay una primera fase, que es la parte de reconstruir o reponer las cosas que se nos han dañado y que necesitamos hacerlo rápidamente. Pero después, y yo creo que este es el momento, ha empezado una nueva fase en la que los alcaldes, las alcaldesas y conjuntamente con los ciudadanos y ciudadanas vamos a tener que empezar a repensar cómo queremos que sean esas ciudades. Hoy, por ejemplo, el Consejo de Ministros va a aprobar un Real Decreto Ley, o ha aprobado un Real Decreto Ley, en el cual, entre otras cosas, pues actúa en una parte de lo que estaban hablando antes los alcaldes, y es en facilitar a los alcaldes y alcaldesas a que puedan ejecutar ese dinero que ha venido del Gobierno de España. Yo soy absolutamente consciente de la dificultad que tienen los alcaldes y alcaldesas para hacerlo. Han hablado también de poder hacer un nuevo sistema de contratación. Ya os puedo decir que ha sido una de mis máximas luchas el que se pudiese contratar de una manera mucho más sencilla. Es cierto también que Europa no nos deja hacer toda la contratación de emergencia, sino pues evidentemente tendríamos la solución y que por lo tanto es el órgano de contratación el que tiene que ir determinando obra a obra cuáles son de emergencia y cuáles no, pero también es verdad que hemos puesto a Traxa como mecanismo para la reconstrucción para que a través de sus mecanismos de contratación centralizada pues puedan facilitar a los alcaldes y alcaldesas esto. Como decía, hoy se aprueba un Real Decreto Ley que permite además ampliar el objeto subvencionable en los cuales estaban incluidos los 1.700 millones del Ministerio de Política Territorial y que permitirá a los ayuntamientos repensar esas ciudades de una manera mucho más resiliente con ese dinero que se les transfirió. Y, evidentemente, pues, nos tendrán al Gobierno de España para poder hacerlo efectivo. Y una última reflexión, porque si no voy a estar aquí horas y así vamos haciéndolo un poquito más fluido. Yo creo que la última de las reflexiones es que no solo tiene que ser ciudades mucho más inclusivas y pensadas para no dejar a nadie atrás, sino que también tenemos que ser gobiernos más abiertos en relación con la reconstrucción. Y es uno de los objetivos que yo me he puesto
por delante en estos procesos, en este proceso de reconstrucción y en estos días que tenemos por delante. Desde el comisionado hemos abierto todo un proceso para poder explicar cuál es el papel del Gobierno de España en la reconstrucción y poder explicarlo a las asociaciones vecinales, a los comités de reconstrucción, con los cuales también queremos que participen y que conozcan cuál es esa actuación. Queremos también tener presentes a las asociaciones de víctimas, que también las invitamos a participar en todas las reuniones que se puedan hacer para que tengan conocimiento de cuál es el minuto y resultado de los procesos de reconstrucción. Y bueno, yo creo que es un trabajo que permite aunar dos cosas. Aunar la ciencia, que es en lo que muchas de las actuaciones, bueno, todas las actuaciones del Gobierno de España se basan en la ciencia, en criterios técnicos, en criterios científicos, con los intereses ciudadanos. Os pongo un ejemplo, y os pongo un ejemplo también de la dificultad. Está aquí Teos de la Confederación, y tuvimos, por ejemplo, la posibilidad de ir a un barrio a explicar obras de la Confederación Hidrográfica, en este caso fue el barrio del Cristo, y es un barrio que se piensa que se va a ver más afectado por una serie de decisiones del desvío del barranco de la Saleta. Yo creo que la participación y la explicación y el que la gente conozca todos y cada uno de los extremos de las actuaciones del Gobierno de España hacen que la gente se sienta más tranquila o se pueda sentir más tranquila. Porque explicar o poder explicar que no existe un peligro por hacer ese desvío a un barrio que se cree pues absolutamente afectado por si existe peligro para sus familias, que es muy humano además el pensar que el desvío de un río te puede afectar, pues yo creo que es de lo más enriquecedor para nosotros. Y yo creo que además genera seguridad en los vecinos y vecinas, porque conocer qué es lo que se va a hacer es para nosotros fundamental. Para eso hemos establecido todo un proceso, como ya he dicho, de gobierno abierto, de transparencia, de participación ciudadana. Iremos allí donde se nos llame a explicar cada una de las obras, cada una de las actuaciones que se están haciendo, porque yo creo que la población tiene que saber en qué se dedica su dinero y cuáles van a ser los procesos de reconstrucción y participar además en ellos. Entonces es un trabajo que hemos empezado a hacer. Octubre teníamos muchas reuniones planificadas, pero se nos quedaron a medias porque octubre ha sido un poco inhábil con el tema de las lluvias y tuvimos que suspender mucha de la agenda que teníamos planificada, pero la participación y la transparencia es importantísimo. Y para ello ya, como último, hemos puesto al alcance de toda la ciudadanía un visor en el cual se puede ver de manera territorializada cuál es la inversión que está haciendo, inversión y actuaciones que está haciendo el Gobierno de España en cada uno de los pueblos y ciudades. Y eso permite, por una parte, la transparencia en el dinero público, porque cuando estamos hablando de fondos del Estado o de fondos de la Generalitat, lo que estamos hablando es el dinero de los ciudadanos y de las ciudadanas, estamos hablando de dinero público, por lo tanto se necesita también control y se necesita que los ciudadanos sepamos cómo se gasta ese dinero. Pues lo tenéis, bueno, después si me da tiempo entro y os lo enseño. Es un visor en el que de manera territorializada podéis ver todas las actuaciones que se están realizando pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, y ver en qué se está invirtiendo el dinero de la reconstrucción del Gobierno de España. Por lo tanto, pues una reconstrucción mucho más social, una reconstrucción mucho más abierta, mucho más participada y la absoluta voluntad de que el Gobierno de España estará con los alcaldes y alcaldesas ayudándoles en esa parte tan importante que va a ser reconstruir las infraestructuras municipales y también reconstruir, por ejemplo, los sistemas de alcantarillado, que muchos problemas traerán porque van a tener que levantar pueblos y ciudades enteras. Eso todavía no ha empezado, pero habrá mucho cabreo generalizado porque l'Horta Sud va a estar levantada
prácticamente toda. Por lo tanto, también mucha concienciación, mucha explicación de lo que se va a hacer por parte de los diferentes municipios. Nosotros estaremos allí ayudándoles siempre, siempre, porque no los vamos a dejar solos. Muchas gracias. Gracias. Disculpe. Un momento. Disculpe, vicepresidente, disculpe un segundo. Si no es compromiso, porque escuchando a la alcaldesa de Catarroja y al alcalde de Utiel, si puedes, nos lo dices y si no, pues no es posible. Catarroja tiene 170 más 30 millones de recursos adjudicados. Utiel, 40, más de 40. Si es posible, a día de hoy, antes del Real Decreto, que imagino que se publicará en el Diario Oficial, ¿de cuántos recursos públicos estamos hablando comprometidos por la Administración General del Estado en las zonas afectadas por la DANA? ¿6.000 millones? ¿7.000 millones? ¿12.000? ¿Dónde estamos ahora? No, actualmente, bueno, nosotros en su momento se movilizaron 16.600 millones. Que se movilice no significa que se vaya a utilizar todo, sino que están. Porque estamos hablando de dinero público, yo todas las veces, es que, bueno, se va utilizando conforme se va necesitando, pero no habrá necesidad que no tenga cobertura por parte del Gobierno de España. Entonces, actualmente estamos hablando de que 8.000 millones están ya siendo ejecutados. Por lo tanto, las últimas cifras son 8.000 millones. Si vosotros entráis al visor de ayudas, veréis que en el visor son 7.000 millones y me diréis, ¿y este decalaje? Fundamentalmente el decalaje entre los datos del visor y los datos de Infodana, que sabéis que podéis ver que semanalmente además se van actualizando, vienen derivados de que en los datos del visor no entran los avales o los préstamos, es decir, no están establecidos, ya pondremos otra capa después y los incluiremos, pero no están, y tampoco están las inversiones o las ayudas que no han podido ser territorializadas, porque, como ya les digo, ahí está territorializado pueblo a pueblo, municipio a municipio, cuál ha sido la inversión y en qué se ha invertido en cada uno de los sitios. Es un dato muy importante. Quiero entender, muy importante, muchas gracias, sobre todo para los que nos están escuchando y para los medios y para los que están aquí. Quiero entender que, además de esos 8.000, dentro de esos no entra ni el dinero movilizado para los ERTE, que protegió a los trabajadores, ni los dineros del consorcio. Esto es aparte. No, sí que entra. Vale. Es decir, el dinero, claro, el dinero del consorcio y el dinero de los ERTE entran dentro de los 8.000. Y entran fundamentalmente, a ver, se cuentan, también es otra de las cuestiones recurrente, y es el hecho si se tienen que contar o no se tienen que contar. No es el hecho de dónde venga o provenga el dinero, sino quién gestiona el dinero. Es decir, como bien sabéis, el Consorcio de Compensación de Seguros es un organismo estatal gestionado por la Administración General del Estado. El dinero de los mismos viene de las aseguradoras. Es decir, las aseguradoras, una pequeña parte de las mismas en nuestros seguros, implementan un fondo. Es un fondo que en otros estados no existe, pero que sí que existe aquí para las contingencias extraordinarias. Pues, por ejemplo, en nuestros seguros nosotros no pagamos directamente una cobertura por seguros extraordinarios. Si viene una dana, viene una inundación, viene un granizo, creo que también entra ahí dentro. ¿Granizo no? Bueno, pues granizo no. Pero bueno, vienen este tipo de inclemencias, paga el Consorcio de Compensación de Seguros y no pagarían directamente nuestras pólizas. Por lo tanto, existiría una cobertura general, que es lo que hay. Entonces, al ser gestionado por parte del Gobierno de España, se entra también dentro de los daños. También porque las ayudas del Gobierno, por ejemplo, en la parte de viviendas, de enseres, complementan estas ayudas del consorcio. Es decir, el Consorcio de Compensación de Seguros cubre una parte de indemnización por los daños y nosotros, a través de Protección Civil, del Ministerio de Interior, para aquellas personas pues, que no tuviesen seguro o que tuviesen infraseguro, se complementan esas ayudas para que el daño quede reparado. Es decir, lo que se intenta es indemnizar el daño sufrido tanto en el caso de seguro como en el caso de no tener seguro. Gracias, muchas gracias. Sí, esta precisión es muy importante para información pública, ¿no? Bueno, señor vicepresidente, usted que tiene tanta experiencia
en situaciones en gestión de situaciones tan complicadas o más que esta. ¿Qué balance hace de este año? Bueno, pues es un balance, no es simple, es complejo, ¿no? Si me permiten, empiezo por una cuestión de fondo. Vivimos en un Estado que es un Estado de carácter complejo y además es compuesto, ¿no? Tenemos distintos niveles de la administración que concurren en competencias, las tiene exclusivas, concurrentes y compartidas con el ciudadano. En todo el Parlamento de la comisionada no han oído ustedes hablar del nivel autonómico en ningún momento. Si no supiera que soy español, creería que estoy viviendo en un Estado unitario y centralizado. Porque solo se habla de ayuntamientos y del gobierno de la nación. Bueno. La pregunta era el balance del Gobierno de España. Claro, pero al hablar de ese elemento, hay otro elemento en medio con el que concurre, con el que tiene competencias compartidas, que ha necesitado ayuda, que la sigue necesitando, pero ese no ha aparecido. Ha aparecido el ayuntamiento. Lo cual, ni bien ni mal, esto es para gobierno general, ¿no? Cuando uno se enfrenta a una catástrofe, el primero de los elementos, quizá el más importante, es realizar un diagnóstico pormenorizado de la catástrofe que tiene que ver con qué la origina, factores endógenos, factores exógenos, cómo ha afectado realmente y cuáles son las posibles vías de solución. Y aquí entramos en la pura pirámide de Maslow. Empezamos con cómo garantizamos la supervivencia, cómo garantizamos la mejora, cómo el desarrollo y cómo las fases superiores de esa pirámide que tiene que ver ya con el bienestar personal, emocional, etcétera, ¿no? Bueno, pues ni siquiera en el diagnóstico hemos coincidido. Esto es complejo, es complejo. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que la Generalitat ha asumido, me encomendó esa tarea, que es a la que he venido, ha asumido el que tiene que realizar un diagnóstico sobre el territorio en el que es verdad que es capaz de granularizar, de entender en detalle qué ha pasado, por qué ha pasado, cuáles son las consecuencias. Ha utilizado todos los medios disponibles, desde las fuentes más prestigiosas que hay en el territorio a la hora de evaluar el daño económico, que es el Instituto Valenciano de Investigación Económica, el IBIE, que hizo un primer informe y luego lo perfeccionó, que habló en una primera instancia, si recuerdan, de 17.800 millones de euros de pérdidas, en el que se cuantificó ya el espacio dañado, en el que se habló pues, de todo tipo de afectaciones, desde las personas a las estructuras, pasando también por el tejido social y comunitario, ¿no? Ese primer punto, esa fase de diagnóstico se compartió con la sociedad. A raíz de ese diagnóstico se trazó un plan. Un plan es la plasmación en un entorno determinado de una voluntad para que se llegue a un estado final deseado. Eso es un plan. Y en ese plan tienen que coincidir los medios, los procesos, los tiempos y los resultados. Es decir, todo el mundo tiene que tener una competencia, todo el mundo tiene que aportar, todo el mundo tiene que ser consciente de qué parte de responsabilidad de ejercer y, por último, tiene que corresponsabilizarse del resultado, ¿no? Ese plan, lo mismo, se somete a información pública, se enriquece, se aprueba en un acuerdo de Consejo y se pone en práctica. Se aprueba el día 31 de julio. El plan, estamos 4 meses después prácticamente, pues tiene 343 iniciativas que corresponden a la Administración General del Estado, unas por una cuestión de competencia exclusiva, otras que pertenecen al régimen autonómico, al modelo de la autonomía, y otras que pertenecen al ámbito local, tanto en el formato integrado, que es la Diputación, que asiste, como saben, a los municipios de menos capacidad, como a los mismos municipios. Y también hay uno que tiene que ver con las entidades privadas, porque también tienen una responsabilidad muy concreta. La han visto, por ejemplo, en la restitución de las redes de telecomunicaciones, energía eléctrica o gas. Ese plan, el día 22, presentamos el informe de seguimiento de octubre. De las 343 iniciativas, tiene 159 o finalizadas o en proceso. Perdón, 158. 19 finalizadas y 139 en ejecución. De aquí a final de año esperamos ejecutar 51 más, poner en marcha 51 más, con lo cual estaremos en torno al 60% de todas esas 343 iniciativas. El seguimiento nosotros lo hacemos con el ámbito local y la Diputación a través del contacto directo, regular,
que nos proporciona la Diputación lo que ejecuta, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias lo que recaba de los ayuntamientos, hoy lo hemos formalizado a través de un convenio, y de la Administración General del Estado en la medida en que lo recibimos por los medios de comunicación y también las consellerías que tienen la capacidad o la interacción más común pues, a la hora de preguntar o recabar datos, ¿no? Respecto a cantidades ejecutadas ahora mismo, porque era una pregunta y la he añadido, estamos en torno a los 1.400 millones de euros desde el presupuesto que se aprobó, recuerdan, a principios de junio y el plan que se aprobó el 31 de julio. ¿Previsión a final de año? Pues previsión, y no puede ser de otra manera, pues estar en torno a los 2.000 millones de euros. Pero esto es una previsión y cuando el día 31 de enero se produzca el cierre contable del ejercicio 2025, se les podrá decir con precisión el qué. ¿Qué otro elemento es? Les cuento el plan Endavant muy por encima. Desde que recibimos desde la vicepresidencia la tarea de asumir este plan, somos perfectamente conscientes que las personas son el centro de gravedad de todas las actuaciones de las administraciones. Luego, el primer pilar de ese plan, el más importante, es el pilar de las personas. Las personas no en el sentido buenista, las personas y sus emociones, las personas y sus necesidades, las personas y su movilidad, las personas y su asistencia sanitaria, las personas y sus problemas. Ese es el pilar personas. Entran, y es omnicomprensivo, desde la Consejería de Asuntos Sociales, pasando por la de Sanidad, pasando por la educación, todas, porque al final un plan es una acción de gobierno, es un plan de gobierno, ¿no? El segundo era medio ambiente, pues porque el medio ambiente se vio afectadísimo, tanto parques naturales como espacios protegidos. El siguiente es el tejido social y comunitario, es decir, eso que ha dicho acertadísimamente la comisionada. Las personas son al final el tejido vivo, es lo que permite que sobre el territorio se pueda desarrollar la convivencia y las actividades que nos enriquecen, ¿no? Y por último, el último de los pilares es la economía, bueno, no se los digo en orden, es economía y comercio, ¿no? Es decir, las actividades que hacen que ese tejido humano sobre el territorio tenga posibilidades de desarrollo de forma adecuada. Eso se asienta en dos bases que se llaman vertebradoras, una porque es común a cada uno de los pilares, que es la infraestructura, que afecta a todos, y hay otra que es otra, asociada con infraestructura, que se llama gestión del territorio, porque los usos del territorio hay que cambiarlos. En el diagnóstico nos dimos perfecta cuenta de fenómenos como la antropización del territorio, por muy diversos motivos, el no respeto a elementos que eran de carácter estructural porque permanecen y permanecerán en el tiempo donde están. Es así. Pero esto lleva siendo así, como se explicaba al principio, desde el año 1960, cuando se produce el fenómeno de la inmigración campo-ciudad y la conurbación de Valencia, que va creciendo pues, en los espacios donde era más fácil crecer en aquel momento y los más próximos a las actividades, ¿no? Y luego hay una última base que se llama habilitadora, en la que está pues, un plan de comunicación, porque todo lo que se hace hay que comunicarlo, está la financiación, está la gobernanza del plan y está un elemento muy importante que es el plan de anticipación que ha citado antes el profesor, que es una regulación ordenada de cómo hay que acometer cualquier tipo de catástrofe que tenga su origen en el medio natural y que tenga un potencial impacto catastrófico sobre la sociedad y la ciudadanía, ¿no? Desde ese punto de vista, pues, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? Bueno, pues tenemos que mejorar muchísimas cosas, evidentemente. El que diga que no, pues es que no está en este mundo, ¿no? Pero la principal es entender que esto ha cambiado, que las reglas de juego han cambiado, que no es una opción tener una consellería de emergencia, que es una realidad, que es que la emergencia de por sí adquiere una personalidad que tiene un potencial de influencia en el conjunto de la sociedad que hace que de forma profesionalizada se atiendan a todos los elementos que pueden concurrir para acabar produciendo una emergencia. Y que esa emergencia no es una responsabilidad que se residencie en un solo nivel. Todo el mundo, y todos somos Estado, todo el mundo tiene que tener muy claro que una emergencia nos afecta a todos de una u otra forma. Empieza en el nivel más primario, que es la persona, empieza en el concepto de la autoprotección y acaba en el más alto, que es el que permite la anticipación, porque lo que hace es fundamentalmente prevención. Si articulamos eso así, si conseguimos una verdadera conciencia ciudadana,
entonces seremos capaces de minimizar, no eliminar, evidentemente, pero sí minimizar los efectos que pueda tener cualquier tipo de catástrofe sobre la sociedad. Muchas gracias, vicepresidente. Antes de pasar a la segunda pregunta, si no es inconveniente, si me dicen no es el momento, no es el momento. Antes de pedirles, mirando al futuro, he leído sus planes, los dos, mejor dicho, los he trabajado, están bien. Están bien. Están bien. Es una buena hoja de ruta. Sinceramente le pregunto, si me dice, no he podido, ya está, no hay más explicación. Le pregunto, si miramos el plan, una parte importante de las cosas que hay que hacer no corresponden a la Administración autonómica, corresponden a la Administración General del Estado. Está bien que esté dicho ahí, pero ¿qué garantías existen en el contexto actual de que esa parte que es fundamental de ese plan, que yo en un 90 y tantos % o más, ahora diré el hueco que yo he encontrado, el único, pero ¿qué garantías tenemos de que realmente este plan u otro que pudiera preparar, pero tenemos de que realmente se pueda materializar en el contexto actual, que es un contexto que usted conoce bien y que es un contexto institucional complejo, muy complicado? ¿Qué viabilidad le ve? Sí, de la parte que corresponde a la autonomía, al gobierno autonómico, y la parte que corresponde a la Diputación provincial, a los actores privados y a municipios, yo creo que el grado es muy elevado. Por el actual clima político, por el enfrentamiento, por la incomprensión, por la incomunicación, la otra parte, ahora mismo, si no hay un mutatis mutandis de la situación, pues muy poca, muy poca. Hay elementos de coincidencia, porque hay algunas de esas iniciativas que sí, no totalmente, pero sí parcialmente están asumidas por la Administración General del Estado y las desarrolla a través del plan que yo conozco y el que me he estudiado, que es el plan de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para paliar la tragedia, esta catástrofe. Coincide en muchos aspectos, hay otros que no se tratan, pero bueno, si el clima fuera otro, si el modelo cuando hablemos de a futuro, ¿qué haríamos de otra manera? Yo creo cómo habría que articularlo. Bueno, pues enriqueciéndolo, cambiándolo, ajustándolo, porque al final un plan, cuando concurren diversos actores, tiene que poder participar para determinar cuál es su punto de vista, ¿no? Y que sea recogido en ese plan. Si en el formato que sea, en el que sea, a mí no me importa. Y de hecho, desde el primer momento solicité, de muy distintas formas, que existiera una comisión entre todos los, llamémosle mixta técnica, me da absolutamente igual cómo se le quiera llamar, entre todos los actores de la reconstrucción para que hubiera una acción unificada, una unidad de esfuerzo. No se atendió, por los motivos que sea. Bueno, pues entonces las actuaciones pueden ser deseablemente en paralelo, indeseablemente divergentes, ¿no? No le puedo contestar de otra manera. Y una pregunta para los dos, antes de pasar, insisto, si no es inconveniente. ¿Puedo contestar yo un poquito? Claro. Bueno, yo creo que las actuaciones que recoge el plan de la Generalitat en relación con la Administración General del Estado, muchas de las que recoge son cosas que ya estábamos haciendo fundamentalmente. Entonces, ¿qué grado de cumplimiento? Pues el que ya teníamos. Nosotros, evidentemente, tenemos una hoja de ruta. Se ha hablado aquí, además, del plan para la mejora de la resiliencia frente a inundaciones del territorio afectado por la DANA, que es un plan que actualmente pone en marcha para los cauces la Confederación Hidrográfica del Júcar, que además ha recibido muchísimas aportaciones también de los ciudadanos y que es un plan que estamos como ya decía antes también, llevando para explicación y más participación a los barrios, a los pueblos. Entonces, son cosas que no solo se están haciendo planificadas, sino que ya cuentan con dotación presupuestaria. Evidentemente, me parece absurdo decir que no sabemos cuál va a ser el grado de ejecución y se van a hacer o si no se van a hacer. La mayor parte de las cosas que recoge ese plan son cosas que ya está haciendo el Gobierno de España y, evidentemente, ya las está haciendo presupuestadas y en ejecución muchísimas de ellas. Por lo tanto, no creo que haya discrepancias
excesivas, por no decir casi ninguna discrepancia entre el plan de la Generalitat, que es un plan mucho más general de planificación del territorio, porque es la administración autonómica quien lo tiene que hacer y quien lo ha hecho siempre. También se ha hecho en otros momentos, como por ejemplo con el Vega Renace, cuando a la Dana de la Vega Baja, en la que se hizo también un plan. En ese caso no costó el dinero que ha costado este plan, se hizo mucho más con la participación de los ciudadanos y ciudadanas. Fue un plan realizado bottom-up, es decir, de arriba para abajo y de abajo para arriba, en las dos direcciones, con participación y priorización de las actuaciones en los diferentes municipios. Y bueno, yo creo que la administración que tiene que planificar el territorio de esa manera es la Generalitat Valenciana, como lo hizo en su momento el Govern del Botànic en el Vega Renace y como lo ha hecho ahora la Generalitat Valenciana con este plan. El papel del Gobierno de España es otro. Y es el que he explicado además anteriormente, y sobre todo es en la parte que nosotros estamos haciendo y la parte de ayudar a los municipios y la financiación de esas infraestructuras también. Gracias, Zulima. Muchas gracias. Decía, una pregunta más para los dos, porque es una duda que nos ha quedado. Como le decía, señor vicepresidente, he trabajado a fondo el plan Endavant, a fondo el plan director de análisis y anticipación de septiembre, a fondo el Real Decreto Ley de 11 de noviembre del 24 de medidas urgentes del Gobierno central y también el decreto del 8 de enero del 25 del Plan de Recuperación de Territorios Afectados por la Dana. En estos 4 documentos, y esto no tenemos ocasión de preguntarles muy a menudo a las dos administraciones, por eso yo, en fin, tengo este privilegio ahora. En estos 4 documentos hay una escala que no figura, que es la escala metropolitana. No figura en ninguno de los 4. Cuando es la escala, es la gran asignatura pendiente que tenemos en la formación de políticas públicas coherentes para el territorio afectado. ¿A qué cree usted que esto se debe? Pues mire, yo he tenido la oportunidad de preguntarlo. Preguntar por qué no existe un análisis integrado del área metropolitana de Valencia, y es que la respuesta es que el área metropolitana de Valencia no existe en la concepción intelectual de la resolución del problema. Y se acomete de forma fraccionada por cada uno de los potenciales actores que debieran de sentirse perfectamente integrados, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que formula el profesor tiene una contestación que yo me atrevo a darles. Es imprescindible que exista un área metropolitana valenciana porque hay un conjunto de elementos que tienen que tratarse de forma integrada, y no hablo solo del transporte y de suministros básicos, hablo fundamentalmente de la planificación del territorio. Hablo de eso. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que esta tierra es fantástica, pero ponerles a ustedes de acuerdo es muy complicado. Muy complicado. Hay unas sensibilidades diversas. Les hablo de la Horta Nord y de la Horta Sud también, les hablo de todo. O sea, vamos desde el Carraixent, nos vamos hasta donde ustedes quieran. Podemos irnos hasta pues, el Perellonet, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé. ¿Cuál es el punto de aproximación, que es lo que yo creo que me quiere preguntar? Pues el punto de aproximación es que haya una voluntad unificadora. Es que el que tiene más capacidad, y en este caso no les digo que no debiera de ser la Generalitat, ponga sobre la mesa la necesidad de integrar capacidades en todo ese entorno. Porque al final estamos hablando de una gran conurbación, que lo es. Y esa gran conurbación tiene unas necesidades específicas que no son para ahora, y aquí, permítanme, hay que pensar a lo chino, son para el 2050, y hay que empezar a pensar cómo va a ser el tráfico de superficie y el tráfico, si ello es posible en algunas zonas, subterráneo, porque en otras saben ustedes que no. Tenemos una capa freática que si hacen así sale agua, pero hay otras que no. ¿Cómo va a ser ese transporte? ¿Cómo vamos a conseguir mover la cantidad de miles de toneladas equivalentes en contenedores desde el puerto sin colapsar? Porque tienen vocación de crecimiento, tiene vocación de crecimiento el puerto de Valencia, tiene vocación de crecimiento Sagunto, lo tiene todo el mundo, y el corredor es el mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir gestionar ese tráfico de superficie, porque ese sí es de superficie, en un entorno que cada vez está más poblado? Esta comunidad gana población. Gana población, es así. Bueno, pues tiene usted más razón, yo no sé cómo dársela mejor, pero la idea yo la tengo clarísima, ¿no? Sí, es sí, sí.
Zulima, tú has estudiado esto. Ahora estás en la otra parte de la mesa. ¿Por qué este olvido? ¿Es un olvido? No, bueno, yo estoy de acuerdo con el tema de la necesidad de esa visión conjunta. Creo que en nuestra parte esto se impulsa desde las agendas urbanas para la reconstrucción. No en sí el área metropolitana, que sí que yo creo que igual es un factor que tendríamos que tener mucho más en cuenta a la hora de repensar el territorio, pero sí que es cierto que las agendas urbanas para la reconstrucción lo que impulsan es que los municipios hablen entre sí y se puedan hacer actuaciones que vayan mucho más allá del plano municipal para pasar a la supramunicipalidad, porque es cierto que se tiene que ver con una visión integrada, sobre todo también muchas veces en las partes en nuestro caso, de las laderas de los ríos, es decir, bueno, los barrancos. Los barrancos son unos que pasan por los mismos sitios y ahora está en Picaña y después pasa para Paiporta, pero sigue el río, el barranco como tal. Por lo tanto, tener una visión integrada de esto para nosotros es muy necesario. Entonces, por un lado, desde las agendas urbanas para la reconstrucción sí que se tiene un poquito en cuenta, y después nosotros hemos hecho algunas reuniones en relación con los ayuntamientos que forman parte de pues, los mismos ríos o barrancos, también para que tengamos esa visión integrada de las cosas que les van a ser comunes. Pero es verdad que creo que tienes muchísima razón en que todo esto se tiene que planificar desde el punto de vista de la supramunicipalidad y de la visión de lo que puede ser todo lo que es ir más allá de un municipio solo. Gracias, comisionada. Bueno, vicepresidente, el futuro. Usted que ha visto tantas cosas y ahora conoce esto, antes de dejarnos, ¿qué recomendaciones? Ahora que conoce bien y que ha estado en primera línea, ¿qué cree por dónde deberíamos buscar soluciones? La primera, si el eje, y yo creo que lo es para todas las administraciones, son las personas, la primera es mejorar la capacidad de supervivencia de las personas, es decir, información, formación y capacidad de actuación. Esas tres cosas forman la autoprotección. En el colegio, en la familia, es la sensibilidad, la cultura de la prevención, ¿no? El saber leer la realidad. He empezado por la información, que es a lo primero que hay que tener derecho. Pero empezamos por las personas. Vamos a los ayuntamientos, que son los actores principales. Cuidado, no me equivoco, los actores principales. Tienen, los que yo he visto, todos han adquirido cultura de la prevención. Todos han adoptado medidas. Catarroja acaba de colocar altavoces. Tiene sensores en el barranco. Ha establecido ya un procedimiento. Les ha hablado la alcaldesa de mando y control, que es un término que nos rechina, pero es así. Las estructuras hay que diseñarlas para el peor momento siempre. Cuando algo puede salir mal, saldrá mal. Es Murphy, ya lo conocen, ¿no? Si se caen las telecomunicaciones, no podemos tener como único soporte para conectarnos un teléfono móvil. No podemos tenerlo. Tendremos que ir a radios analógicas, tendremos que ir a lo que ustedes quieran, pero tendremos que tener otro procedimiento. Tendremos que no solo prevenir, sino planear y ensayar, porque lo que no se ensaya no funciona. Y cuando alguien cree que por tener algo se puede improvisar, que recuerde siempre que la improvisación es la antesala del caos. Cuando alguien no sabe lo que tiene que hacer, es probable que haga lo contrario a lo que debe de hacer. Los equipos no pueden ser excesivamente grandes. Tienen que recordar elementos que vienen del mundo de la economía, la esfera de control. ¿A cuántas personas en un entorno muy demandante puedo controlar? No más de 5. No más de 5. Y eso hay que ensayarlo, hay que ponerlo en práctica, hay que ensayar en los colegios, hay que tener señaladas las rutas de evacuación vertical, hay que tener marcados, porque los ayuntamientos, y tienen razón, no pueden depender de sugerencias, tienen que recibir órdenes de carácter compulsivo. No se circula, hay alerta roja, solo vehículos de emergencia, los vados inundables cerrados, las medidas de protección en instalaciones críticas adoptadas, los grupos electrógenos con el combustible cargado, las telecomunicaciones comprobadas, los vehículos de servicio en puestos donde se puedan emplear, todas estas cosas. Esto es enorme. Venga, la Generalitat, lo mismo. La Generalitat tiene que llegar a tener una
una Consellería de Emergencias que sea el fiel reflejo de la profesionalidad en la gestión de una emergencia, sea la que sea, natural o no natural. Para eso, ese es el plan de anticipación que también se ha leído, para eso se articula todo un proceso. Y también, y permíteme que insista en esto, se separa la gestión de una emergencia que es esencialmente técnica de la gestión política de una emergencia que es política con responsabilidad política exigible. Pero no se mezclan, porque el mezclar la política y la técnica lleva al error. No se le puede pedir a un político que adapte decisiones de carácter técnico. Se le puede recomendar por los mejores técnicos las decisiones a adoptar, sí, pero en el ámbito político. Y si no, les recomiendo que se lean cómo se articula un CECOPI en el nivel 3 y quién es el director técnico de la emergencia. El general jefe de la UME, ya se lo digo yo, para que no tengan que buscarlo. Esa es la realidad. La técnica tiene una línea y la política tiene otra, y no las crucemos. Dejemos que cada uno haga el mejor trabajo posible. Y llegamos al Estado. La actual estructura de emergencias del Estado no es adecuada. Si países con una tradición federalista enorme como los Estados Unidos tienen una agencia federal de emergencias, además de cada una de las que existen los estados, que son propios, es que tiene que haber un elemento de coordinación de orden superior que tenga capacidad de actuación inmediata. Porque una alarma, nosotros lo hemos procedimentalizado en preemergencia, emergencia nivel 1, 0, 1, 2 y 3. Una agencia estatal de emergencias está en pleno funcionamiento desde la preemergencia, porque el cómo escale la emergencia no es algo previsible. Y una emergencia alcanza el nivel 3 sin que lo pida nadie por la extensión de la afección, por la gravedad de la afección o porque, en un caso concreto como el que vivimos, porque hay 3 comunidades autónomas afectadas. Eso, la Ley de Protección Civil, la del 2015, contempla que es un nivel 3. Y ahora no se trata de juzgar, se trata de aprender. Una agencia estatal de emergencias que puede perfectamente tener como primer elemento, que es como así se considera, a la unidad militar de emergencias, pero lo que es más importante, tiene que tener el catálogo de recursos críticos de la nación para atender a emergencias. Un catálogo de recursos críticos es la herramienta esencial para resolver de la forma más científica, técnica y práctica posible una emergencia. ¿Cuántas palas excavadoras? ¿Cuántos camiones? ¿Cuántos vehículos? ¿Cuántas bombas aspirantes e impelentes? ¿Cuántas escaleras de doble? Todo eso que tiene, todo eso del Estado, del conjunto del Estado. Porque ese es lo que permite una asignación eficiente en el momento en que sea necesario. ¿Qué más hemos aprendido? Pues hemos aprendido que, siendo extraordinariamente generosas todas las administraciones, metiendo dinero y esfuerzo, hemos vuelto loco al ciudadano con una multitud de puntos de acceso que no es justificable en el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El concepto de ventanilla única tiene que ser una realidad, un solo punto de acceso en el que se presente el ciudadano o la ciudadana con todas sus necesidades y se le satisfagan desde ese mismo punto. Y no haya que presentar 3 veces un presupuesto en 3 mesas distintas o haya que explicar en distintos foros cuál es el problema de cada uno. Uno solo. Todos, fíjense que la sociedad está actuando, evoluciona. Los colegios profesionales van a una velocidad por encima de la administración porque son más ágiles. Han generado ya unos protocolos, los notarios, los procuradores, los abogados, los administradores de fincas, han generado protocolos propios para emergencias. ¿Saben qué pasa? Que para una emergencia todo lo que tenemos que emplear es de emergencia. O sea, cuando uno espera tener tiempo, porque se decreta la emergencia y espera tener tiempo para prepararse, ya es tarde. Es lo que antes comentaba Lorena. ¿Qué ocurre en la emergencia? Pues que cada uno hace lo que puede hacer, porque como no lo tiene previsto, preparado y ensayado, pues resuelve según le surge. Eso no es posible. No es posible. Eso no es una forma de afrontar los problemas que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, porque no hay que ser buenista. Es verdad que puede no llover en el mismo sitio, pero si llueve volverá a pasar lo mismo. Muchas gracias, vicepresidente. Zulima, ¿qué Bueno, yo comparto gran parte del análisis que realiza el vicepresidente. Hay una parte importantísima, que es la parte de saber qué es lo que tenemos que hacer, es decir, cómo tenemos que actuar frente a una emergencia. Es lo que se llama autoprotección. Pero la autoprotección tiene siempre que venir previamente
de un aviso. No tenemos que esperar que todas las personas sepan qué es lo que se tiene que hacer frente a ello. Necesitamos formar a las personas en autoprotección, que las empresas, que los organismos establezcan también planes de autoprotección internos de qué pasa frente a una emergencia en los determinados puestos de trabajo, en determinados sitios, pero necesitamos también establecer un mejor sistema de avisos. En primer lugar, y en relación con el tema de la autoprotección, nosotros desde el Gobierno de España se ha realizado ya un primer impulso incluyendo en el currículum escolar esta parte de formación para las catástrofes y las emergencias. Yo creo que era una cosa muy necesaria, porque es cierto que muchos de nosotros no sabíamos cómo actuar frente a este tipo de catástrofes. Hemos visto muchas veces en la televisión igual cómo actuar frente a un riesgo sísmico, que sí que hay 4 conceptos que tienen, pero la población no supo cómo actuar. Ahora bien, no supo cómo actuar, pero también falló la parte de la administración, es decir, quien tenía la obligación de avisar de que existía un peligro y de la manera en la que se tenía que actuar por parte de la población. Yo creo que los protocolos, que la normativa es mejorable, pero no creo que fuesen unos malos protocolos los protocolos que existían anteriormente. Estaba hablando el vicepresidente de separar mucho más el nivel técnico, el nivel político en la toma de decisiones de protección civil. Yo antes de todo esto me dediqué durante muchos años también, el profesor Romero lo sabe, mi campo sobre todo es mi campo de estudio sobre todo el nivel competencial, es decir, las competencias entre administraciones y los mecanismos de relación, de interrelación de las mismas, pues me dediqué muchos años, de esto que te cae, al tema de la formación en protección civil y gestión de emergencias, planes de autoprotección, servicios de extinción, prevención de incendios y salvamento, en el momento en el que se empezaba a descentralizar las competencias en materia de protección civil en el Estado. Anteriormente las competencias estaban muchísimo más centralizadas, las administraciones autonómicas fueron asumiendo competencias en protección civil porque es la administración más cercana, que no son los ayuntamientos, pero cercana o que tiene un mayor nivel competencial cuando nosotros vamos a afrontar una determinada emergencia. Las emergencias más grandes evidentemente entran en el Estado, pero ya en los sistemas actuales hay una parte técnica y una parte política, y hay un jefe operativo de la emergencia, ya hay un decisor, que es el político. Es decir, las decisiones las tiene que tomar el político en base, evidentemente, a los criterios que un técnico te da. Y hay un mando técnico también actualmente en el CECOPI. Es decir, hablaba de que es el general jefe de la UME en un nivel 3 y en el nivel 2 es quien determina el plan de emergencias, pero quien determina el mando único en la administración. En este caso era el nivel 2 es el conseller de emergencias. Pero el técnico no, el técnico era en este caso era Baset. El director técnico, sí, el director técnico de la emergencia. O sea, el director político era el conseller de emergencias, el mando único es el director de emergencias, pero el técnico en este caso era el jefe del consorcio. Del consorcio de bomberos. Está así determinado. Por lo tanto, sí que hay una dirección técnica y una dirección política. Hay muchísimas cosas que yo estoy de acuerdo en que los protocolos de emergencia pueden mejorarse. Y, entre otros, también una cosa que ha apuntado el vicepresidente, que es la creación de una agencia estatal de protección civil. En este caso, en el marco del plan para la lucha contra el cambio climático, del Pacto de Estado para el Cambio Climático, está establecida la necesidad y la posibilidad de crear esta agencia. Esta agencia lo que haría es pues, ser un organismo en el cual hubiese también participación de las comunidades autónomas, no tanto de dirección de la emergencia como, que yo considero que se tiene que mantener más o menos como en la actualidad, pero sí que pues haría eso que ha dicho el vicepresidente, que es saber los efectivos que pueden existir a nivel del Estado, tener un conocimiento previo y mejoraría sobre todo la prevención y mejoraría también la participación de las comunidades autónomas, las otras, el resto de comunidades autónomas en la emergencia que puede suceder en alguna de las partes del Estado. Y, bueno, yo desde mi punto de vista, pero esto ya es una cuestión personal, no sé si se hará así o no se hará, yo creo que esta agencia de protección civil y frente a las emergencias tendría que dar también
respuesta o esa primera respuesta a la postemergencia, es decir, no únicamente a la situación de emergencia, sino a esos primeros momentos, incluso posteriores, en relación con la reconstrucción. Yo creo que debería unificar también esa parte en otra pata de postemergencia. Nosotros nos hemos encontrado actualmente con que Protección Civil del Estado actúa en la emergencia, empieza la postemergencia y todavía está actuando en la emergencia. Pues vamos a separar bastante bien las dos patas y vamos a dotarlas de facultades para poder empujar tanto la gestión de la emergencia como la gestión de la postemergencia y la reconstrucción. Entonces, yo creo, esto no sé si será así, pero bueno, realmente es es una apreciación personal, pero creo que sería muy importante que esa agencia, que como ya les he dicho, ya ha estado lanzada en el marco del Pacto de Estado contra el Cambio Climático, tuviese también esa parte de postemergencia. Creo que sería muy importante y que sería de un valor fundamental, porque, como he dicho, ahí en ese ámbito estarían ya también la parte del Estado y la parte de las comunidades autónomas. Sería todo un poquito más sencillo, un poquito más fácil, y es algo de lo que hemos aprendido. Sí. Completamente de acuerdo. Esa agencia estatal de emergencias, yo no le llamaría tanto de protección civil y emergencias, me da igual, porque al final la palabra no es. Esa además tiene una obligación fundamental y es la planificación por encima del nivel autonómico. Es decir, al final las afectaciones son al conjunto del territorio. Cuando algo excede el ámbito geográfico de una comunidad, pasa a la otra, no hay una diferencia objetiva en el riesgo. Lo que hay es quién lo está gestionando. Esa planificación conjunta, saber que los elementos de los dos lados tienen el mismo, por ejemplo, algo tan simple como el mismo sistema de telecomunicaciones, para entenderse entre ellos. El que en ese momento, en ese simple momento y sin que haya que hacer nada más, haya un director único de la emergencia que corresponda a 2, 3 ámbitos, eso sería esencial. Y completamente de acuerdo en que la posemergencia hay que empezar a tratarla de forma centralizada. Centralizada significa que el que más capacidad tiene en la intervención determine cuáles son las primeras medidas que hay que adoptar y llame a todos los que tienen que participar para ponerse de acuerdo en cómo arranca. Ese sería el origen de una comisión de coordinación, ¿no? Perfectamente de acuerdo, así es, yo creo en eso. Muchísimas gracias. Muy interesante esta última. A mí me ha sonado Agencia Federal de Emergencias, pero bueno, ya sé que en España esto aún no... Tal cual, Agencia Federal de Emergencias. Me ha sonado a esto. Pero bueno, en España es Estados Unidos, ¿no? Federal es un término que no tienen, todavía no. Bueno, vamos muy bien. Tenemos tiempo para un par de preguntas antes de acabar la sesión. Adelante. Bueno, gracias a los dos, me ha encantado escucharles. Me ha encantado también porque coincido, bueno, he hablado antes en esta línea de ensayar, de conocimiento del territorio, de conocimiento de la emergencia, que el conocimiento no solo tiene que ser una cosa teórica, sino que se tiene que poner en práctica de manera que en un momento de caos yo ya sepa lo que tenga que hacer sin tener que parar a pensarlo. Y me ha agradado mucho esta idea de que creo que han confluido las dos administraciones de profesionalizar. La emergencia tiene que estar profesionalizada. Una de las cuestiones que nos hemos encontrado ahora es que cuando se hace un plan de actuación municipal y se activa un CECOPAL o algo así, ¿y quién es el encargado? ¿Cuál es el técnico encargado de la emergencia? Unos se miran a otros, en uno caso en la policía, en otro el que pasaba por allí y en otro caso el técnico de medio ambiente que lo tiene que llevar todo y nadie le ha dado una formación suficientemente profesionalizada a escala estatal, a escala municipal. Entonces esta idea yo quería resaltarla y creo que es las dos, coordinación, profesionalizarlo, que haya una jerarquía clara de mando y que esa jerarquía se respete y que cuando esto llegue a la población sepa lo que hacer y haga caso. Parte del problema que hemos tenido, hemos estado haciendo un estudio no es un estudio de percepción, es un estudio de relato de la DANA y había gente que nos estaba diciendo, no sabíamos lo que hacer, estaban bloqueados, porque por una parte nos estaban llegando noticias de que no pasaba nada, de que la DANA se iba para Cuenca y que aquí todos tranquilos, y por otra parte por las redes estábamos viendo la gente ahogándose. Esto genera un bloqueo
en el comportamiento que siempre es a peor. Esa persona no sabe qué hacer, no tiene sensación de que nadie manda, de que no hay nadie al volante y de que le están llegando muchas acciones contrarias, muchas indicaciones contradictorias, y eso no puede ser. Y también alabo la idea de crear esa comisión estatal o federal o como sea de protección de riesgo, porque aquí estamos muy centrados en lo que ha pasado en la Rambla de Pollo o en lo que ha pasado en el Río Magro, que son cuencas que se gestionan desde que tiene un ámbito comunitario, nacen y mueren en la comunidad. Pero ¿qué pasa cuando ves el Júcar que nace en otras comunidades? ¿Qué pasa con esa gestión más allá de la comunidad autónoma, con cuencas que funcionan de manera natural y que pasan por varias comunidades? Por ejemplo, el Ebro, por ejemplo, el Júcar, por ejemplo, el Tajo. Ahí ya sí que se impone esa coordinación básica y esa jerarquía en la toma de decisiones, que creo que era solo un comentario, y felicitar a los dos ponentes, porque me parece que están muy acertados ambos y que sobre todo la profesionalización de la emergencia. Los servicios de protección civil en los años 80 surgieron como una coordinación, ni siquiera surgieron con un cuerpo propio. Era una coordinación, alguien tenía que mandar lo que ya existía. Ahora yo creo que eso se tiene que llegar hasta el nivel municipal con unas directrices muy claras de lo que hay que hacer, cómo, cuándo y a quién hay que hacer caso, que no se plantee. Y además ensayarlo con una población que actúe de manera automática, porque ya lo haya hecho antes, porque haya ensayado el plan. Gracias. Gracias, Ana. ¿Alguna pregunta? Yo tengo un apunte, si me dejáis, en relación con la cooperación y la coordinación, pero esto es de efecto profesional, no me hagáis mucho caso, que esto es un poco de locura académica, pero es verdad que a veces... Pero muchas veces nos pensamos que porque entre a participar el Estado estamos hablando de coordinación. Los conceptos son importantes. Cuando hablamos de coordinación, hablamos con que el Estado está teniendo una posición superior al resto de administraciones. Muchas veces yo creo que... Cuando dices Estado, quiere decir Gobierno Central. Estado, Gobierno Central, muy bien, perfecto. Ya que el Gobierno central tiene pues una posición superior al resto de administraciones en la toma de decisiones y se encarga de coordinar al resto. En este caso, o en muchos casos, yo creo que porque afecte a dos comunidades autónomas no tienen por qué perder las competencias las comunidades autónomas. Y lo que tenemos que generar son organismos que no sean únicamente de coordinación, hay veces que entrará la coordinación, pero que sean organismos de cooperación. De cooperación es que las comunidades autónomas, sin perder sus competencias, puedan ejercerlas y ponerlos en marcha. Esto hace ya tiempo que, por ejemplo, en una mítica sentencia de planes naturales, de parques naturales, anteriormente, cuando pasaba una comunidad autónoma, saltaba y la competencia pasaba a ser del Estado automáticamente. No siempre tiene que ser así, es decir, la sentencia lo que dijo es que las comunidades autónomas no tienen por qué perder las competencias cuando salten al ámbito, el ámbito vaya más allá de su comunidad autónoma, siempre y cuando exista o puedan existir mecanismos de cooperación. Entonces, yo creo que es necesario que esa agencia o que los mecanismos también establecidos para la protección civil tengan esos mecanismos no solo de coordinación, sino también de cooperación, para que las comunidades autónomas puedan seguir en determinados espacios, en determinados momentos, ejerciendo sus competencias. Y esto lo digo yo porque soy muy proautonomista. Entonces, a pesar yo creo que el Estado y lo que ha hablado el profesor Romero de llamarlo agencia federal, y yo creo que es el término adecuado, aunque es verdad que no se puede mucho utilizar en la dinámica española, porque todavía pues, no tiene un significado plenamente para todos. Pero esa agencia federal significa que no solo es una parte de coordinación, sino también esa parte de cooperación entre las comunidades autónomas en relación con sus competencias propias de protección civil. Yo creo que es importante. Bueno, pues son... Sí. No, pero, sí, un momento, Andrés, un momento. Perdone, recordando una cosa que decía Lorena, que me la he apuntado y ahora la he repasado,
una emergencia por el mero hecho de lo que trastoca el normal funcionamiento de los servicios, los tribunales superiores de justicia, que no sabían si se suspendían las vistas o no, etc., exige soluciones extraordinarias. La contratación de la que hablaba, una emergencia de este nivel, del nivel que hemos padecido, llama por vía de la capacidad de actuación a crear una Junta Central de Contratación. Una única Junta Central de Contratación que reciba con todas las garantías del mundo el conjunto de pliegos que haya para que haya una sola autoridad de contratación que luego sea responsable de todo lo que sea y que se lleve, ¿cuántas memorias? 1.000, 1.100, 1.090, las 1.000 y pico memorias que aprueba el Ministerio de Política Territorial, luego se transforman en proyectos que hay que pagar y que hay que ejecutar. Y la dirección de obra, quitémosle eso al que está viviendo la emergencia y démoselo resuelto. Que opine todo lo que tenga que opinar en la redacción del proyecto, pero que el que contrate no sea él. Quitémosle ese trabajo. Yo le apunté. Bueno, esa cuestión de que no contraten directamente los ayuntamientos sí que la hemos puesto sobre la mesa. Es decir, la función de Traxa como mecanismo para la recuperación pues es la posibilidad de que un órgano, una sociedad que depende del Estado, pueda funcionar como soporte para los ayuntamientos con esto. Y, por ejemplo, pues, un ayuntamiento puede decidir contratar directamente ellos o que lo haga Traxa, hacerlo a través de Traxa, pues evidentemente que a través del acuerdo marco, como he dicho, pues resultará o va a resultar mucho más sencillo y mucho más rápido realizar esos procesos de contratación. Pero pueden elegir, es decir, el ayuntamiento puede hacerlo directamente o a través de Traxa como mecanismo para la reconstrucción. Andrés, la última. Sí. Jo és que volia fer una sèrie de preguntes així molt concretes, dos a la comissionada i dos al vicepresident de la Generalitat. A la comissionada ha parlat de la reconstrucció de les vies fèrries, com l'AVE en 15 dies, els 150 quilòmetres de via havien sigut ja arreglats i que hi havia, no sé si eren 180 quilòmetres de línia de rodalia afectada. Comentava abans l'alcalde d'Utiel que ells encara no tenen la C3, comentava també la comissionada que només arriba fins al d'allà. Hi ha alguna raó tècnica per la qual la via de l'AVE se pot reposar en 15 dies i la de les rodalies no? O algun tema que se'ns escapa perquè és estrany que més o menys el mateix nombre de quilòmetres se puguen reposar en 15 dies i els altres en un any no hi hagi tren encara. I després, respecte de la qüestió de les ajudes de l'Estat i els diners que ha posat l'Estat, la dada exacta sobre els diners que ha posat l'Estat, però que ha posat l'Estat, és a dir, no els consorcis de compensació i assegurances, que és una qüestió privada que els ciutadans paguem amb les nostres assegurances i a partir d'ahí funciona un sistema d'assegurança. Diners que de pressupost de l'Estat s'han dedicat, llevat préstecs que s'han de tornar, llevat assegurances, és a dir, diners efectius, quina és la dada? Aquestes serien les dues preguntes. I al comissionat, respecte al plan endavant, el professor Joan Romero ho ha comentat ja, que és molt complet, que diu moltes coses, que és probablement, tothom pot sotassignar, però és molt inconcret respecte a les mesures, tota aquesta línia de hem de millorar la resiliència urbanística, una projecció territorial millorada, que a partir d'ara les edificacions tal, que s'hi reubiquen els polígons, tot això molt bé, però com? No ho diu. No hi ha cap proposta concreta de reforma legislativa respecte dels mecanismes urbanístics, per exemple, de la legislació valenciana, o de com canviar la planificació estratègica, territorial, etc. O se m'ha escapat a mi. És a dir, com se preveu concretar tot això? I l'última cosa, que és també per al comissionat, però després no sé si el govern de l'Estat semblava d'acord, aquesta proposta de fer una FEMA espanyola, no tenim ja el CENEM? Jo crec que des de la llei de 2015 està en marxa el Centre Nacional d'Emergències que diu exactament les competències que heu comentat que penseu que falten i que dieu que aneu a posar en una nova agència. M'he anat al web del CENEM perquè jo dic, estic en una al·lucinació i he mirat en el web del CENEM i diu una per una que té com a competències totes aquestes que heu dit que caldria crear una agència per a fer-les. Aleshores, què li falta al CENEM
i per què necessitem un altre organisme. I si el model és la FEMA, hem d'eliminar la UME, perquè en un model federal normal, com és el dels Estats Units, una cosa com la UME no existeix. La FEMA no té bombers ni té personal de camp, sinó que el que té són mecanismes molt especialitzats d'intervenció i de coordinació que envien quan fan falta, però el que són els efectius són locals i regionals, el que passa és que tenen un procediment d'homologació i certificació que és el que, com funcionen normalment els estats federals, és una cosa molt més eficient. És a dir, que en compte de tindre així en Bétera a no sé quanta gent immobilitzada, tu els tens repartits pel territori, però amb un procés de formació i habilitació i certificació que en una emergència coordinats nacionalment els pots gastar, però els pots tindre també tu a escala local i regional. És com funciona als Estats Units. Això no sé si la proposta que ve de la Generalitat Valenciana de copiar un poc el model americà passaria també per fer una racionalització d'aquesta estructura caríssima que és la UME i que en tots els anàlisis de cost-benefici que s'han fet de forma independent diu que funciona malament. Gràcies. Breve los dos, Sí, sí. para respetar la hora que tenemos establecida. Zulim? Sí, bueno, el tema de la C3 és per una major afectació del terreny, és a dir, l'afectació que es va fer ahir va més enllà de la que va ser en la resta de vies i, per tant, està sent més difícil reposar-la d'una manera ràpida i, per tant, encara hi ha actualment un sistema de mobilitat alternativa que s'ha tingut que establir perquè evidentment, no està. I, per tant, però no n'hi ha ninguna cosa més que les dificultats tècniques de fer-ho d'una manera més ràpida, de la mateixa manera que els altres dos, és a dir, que tant les vies d'alta velocitat com la C1, C2 i la C3 hasta Aldaia, va ser molt més fàcil fer-ho d'una manera ràpida. En relació a l'agència, la necessitat, jo crec que de fer una agència ve donada per tindre una major capacitat, entre altres coses, al ser un organisme que està fora del que és administració en l'Estat. És a dir, té una major capacitat de reacció, pot tenir una major capacitat de reacció. La diferència també en l'actualitat, és a dir, ella agafaria tot el que són qüestions relacionades amb competències que té el Ministeri d'Interior en protecció civil, etcètera, i després altres competències en matèria de reconstrucció i les agruparia per a donar aquesta resposta molt més eficaç. També la diferència existeix en la participació, en aquest cas, com hem dit, de les comunitats autònomes en la mateixa. Per tant, jo crec que és necessari, d'ahir ve la necessitat de poder fer el que hem dit que és l'Agència Estatal de Protecció Civil, que es diu, en un caràcter marcadament federal des de l'òptica que deia el professor Romero. Presidente. Sí. Las medidas concretas que me dice, un plan es exactamente un plan. Se asocia a un programa, que es como se coge la iniciativa y se detalla, y tiene un presupuesto asociado. Cada una de las iniciativas tiene una persona que tiene que desarrollarla y un presupuesto para hacerlo, y unos plazos para ejecutarlo. Eso es, cuando coge una iniciativa verá que ve quién es el responsable, puede haber más de uno, cuál es el periodo de ejecución y cuál es el coste. Respecto a la Unidad Militar de Emergencias. La Unidad Militar de Emergencias se creó, como sabe usted, porque se detectó un problema a la hora de reforzar capacidades dentro de las comunidades autónomas cuando la emergencia rebasaba su capacidad ordinaria. Eso fue la creación de la Unidad Militar de Emergencias. ¿Y cuál es la diferencia? Y se la voy a explicar. Mire, la Unidad Militar de Emergencias la puedes tú convocar de día, de noche, más de 24 horas. Porque no tiene representación sindical y puede utilizarla durante todo el tiempo que sea necesario a un coste muy bajo. No me gusta hablar así, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Son superespecialistas, los tiene en rescate en altura, los tiene en despeje de vías, los tiene en subsuelo, los tiene submarinos, los tiene subacuáticos, los tiene de todo tipo. Y mire, un especialista lo que sí que es evidente es que es caro y necesita entrenamiento. No puede usted improvisar. Si lo pone a barrer calles, habrá algo de su preparación que desatenderá. Y luego, si lo tiene usted preparándose y hay que emplearlo, lo tiene usted disponible. Puede haber muchos más argumentos, pero los que le he dicho ya le digo yo que son claves. ¿No permits?
Que no le gusta mucho el modelo americano. ¿Le gusta más el modelo? A mí me agrada, sí, sí que me gusta, pero es que se ha dejado usted una cosa del modelo americano, que se llama el federalismo cooperativo. La Agencia Federal de Emergencias tiene capacidad compulsiva sobre los medios de cada uno de los estados federados para emplearlos, incluso para moverlos de un estado a otro. En eso tiene razón, Andrés. Bueno. No, que es una concepción, claro. Imagínese que la Agencia Federal de Emergencias Española cogiera a los bomberos de Valencia, ella, y dijera, en virtud de la autoridad que me confiere la estructura del Estado, los mando a Galicia. No voluntario. Ahora después seguís, por favor. Para el nivel, porque arranca, ahí es la disposición del conjunto del Estado. Es la hora, os lo agradezco muchísimo. Gracias a los dos. Nos vemos a las 16 horas.